La más cordial bienvenida al quinto webinar de la Cátedra de Cirugía del primer semestre del 2021. Esta noche estaremos participando el Dr. James Lindsay como moderador, el Dr. Jonathan Aparicio, expositor del tema apendicitis aguda, la doctora Lía Concepción, expositora del tema tumor carcinoide, y mi persona Libertad Rodríguez como panelista. Para nosotros es un honor el apoyo y participación de todos ustedes esta noche. Antes de iniciar, pues comentarles que cualquier duda, consulta, pregunta la pueden hacer a través del chat y serán leídas al final de cada exposición o si no al final de ambas exposiciones. Pues como una pequeña introducción a los temas que trataremos esta noche, las enfermedades del apéndice son una causa frecuente de ingreso a urgencias en los hospitales y la apendicectomía es uno de los procedimientos de urgencia más frecuentes realizados en medicina contemporánea. Es por ello la importancia de este tema para nosotros como futuros médicos de atención primaria. Le damos la palabra al primer expositor, que es el doctor Jonathan Aparicio, que nos va a hablar del tema apendicitis aguda. Adelante, doctor. Ok, buenas noches. Apendicitis aguda es una enfermedad que, como bien dijo mi compañero de Libertad, es de común aparición. Por lo tanto, antes de conocer de esta enfermedad, debemos conocer algunos de los antecedentes. La enfermedad de la apendicitis no se identificó hasta 1492, ya que Leonardo da Vinci fue uno de los primeros en describir este órgano. Sin embargo, por las cuestiones de esa época, no se podía describir sus hallazgos. Posteriormente se le da el crédito a Jean Fernel en ser el primero en describir la apendicitis en un estudio publicado en 1544. Y en 1711, Lawrence Heister efectuó la primera descripción de la apendicitis característica. Siguiente. Ahora, vamos a hablar un poco sobre quién es el órgano estrella de esta enfermedad, que es el apéndice. Vamos a empezar hablando sobre su embriología. La embriología del apéndice inicia alrededor de la quinta sexta semana del desarrollo embrionario como una gemación de lo que es el intestino medio. De esta gemación se va a formar lo que es el ciego y el apéndice como tal, que posteriormente se van a ver como unas evaginaciones que alrededor de del octavo mes de gestación, este va a ir elongándose hasta tener su forma vermiforme o también conocida como forma de gusano. Siguiente. La anatomía tal como del apéndice, vamos a describir que el apéndice es un órgano vermiforme de una longitud de alrededor de 6 a 9 centímetros, que va a tener un diámetro entre unos 3 a 8 milímetros y su diámetro luminal, o sea, su luz, puede tener un diámetro entre 1 a 3 milímetros, dejándonos así una pared del apéndice entre 3 a 5 milímetros. Este dato es importante ya que muchas veces, o algunos hallazgos que vamos a mencionar más adelante, nos describen que el hallazgo radiológico de mayor de 5 milímetros de engrosamiento de la pared es un hallazgo sugestivo de la apendicitis. La irrigación va a ser dado por la arteria apendicular, que es una rama de la arteria iliocólica, la cual esta arteria va a entrar por el mesocolon o mesoapéndice desde la base del apéndice y va a llegar hasta lo que es la punta, la cola. El drenaje linfático va a venir dado por los ganglios linfáticos que yacen a lo largo de la arteria iliocólica, y la inervación va a venir primariamente de dos partes. Una que va a ser los elementos simpáticos que van a venir del plexo mesentérico superior, que están dados desde T10 y L1, y las fibras aferentes de los elementos parasimpáticos que van a venir a través de los nervios vagos. Es por eso que muchas de las manifestaciones somáticas de esta enfermedad se van a venir dadas por manifestaciones gastrointestinales. Siguiente. Ahora bien, otra cosa u otro indicio que nos ayuda en esta enfermedad es un poco lo que es la posición del apéndice, ya que hay casos en los que la posición de esta muchas veces confunde el diagnóstico. Entonces vamos a hablar de la posición más común del apéndice, que es la posición pélvica, que es la que se dirige hacia lo que es la fosa ilíaca derecha. Vamos a tener otras variaciones como son la subsecal, la parasecal, que son las que están dirigidas en dirección a lo que es el ciego. Vamos a tener también la posición preiliar y posiliar, que van a estar muy relacionadas con lo que es el ilion. Y vamos a tener la posición retrocecal, que es la posición que más nos hace por decirlo de esta manera, un engaño a nuestros diagnósticos diferenciales.
Otra cosa que hay que tomar en cuenta de este apéndice, que lo vamos a ver, lo vamos a mencionar más adelante, es que la base del apéndice se ubica en lo que es la unión de las tres tenias del colon. Siguiente. La fisiología como tal del apéndice, hasta hace pocos años se decía que este era un órgano vestigial, que no tenía ningún tipo de relación ni acción. Sin embargo, últimamente se ha encontrado que este órgano tiene una actividad inmunitaria, que participa activamente en la secreción de inmunoglobulina, principalmente en lo que es la inmunoglobulina A. También se dice que este órgano ha tenido una función de reservorio de ciertas bacterias que son beneficiosas para el colon, que en ciertos procesos inflamatorios, que lo que hacen es disminuir nuestra flora intestinal normal, estas van a servir o van a salir del apéndice para recolonizar el colon. Otra cosa que también se ha visto relacionada es lo que es la aparición de ciertas enfermedades inflamatorias, como es la colitis ulcerativa. Se ha visto que hay una relación inversa entre lo que es la apendicectomía y la aparición de la colitis ulcerativa. ¿Qué quiere decir esto? De que en pacientes jóvenes de menores de 20 años, que es donde se describen estos estudios, si se hace la apendicectomía, el riesgo o incidencia de que haya colitis ulcerativa vaya a ser mucho menor a futuro. Siguiente. Ahora, ahora vamos a entrar en tema de la misma enfermedad, la apendicitis. Vamos a hablar primero lo que es la epidemiología de esta enfermedad. El riesgo de esta enfermedad se ha descrito de que en varones puede cursar hasta un 8.6% de estos y en las mujeres pueden cursar hasta un 6.7%, siendo la frecuencia más alta entre lo que es el segundo a tercer decenio de la vida. Siguiente. Ahora, la etiología y patogenia de esta enfermedad, si bien es cierto, no se ha dilucidado muy correctamente cómo es el proceso o el proceso natural de esta enfermedad, hay ciertas teorías de que hablan de que la causa la causa más común de aparición de esta enfermedad es la obstrucción de la luz del apéndice a consecuencia de fecalitos o de una hipertrofia linfoide que se propone que es el principal factor etiológico de esta. ¿Por qué se dice esto? Ahorita vamos a hablar un poco sobre las fases de la apendicitis que se han visto en las operaciones abiertas, en las cuales se describen que en cada fase se ha encontrado fecalitos en ellas, siendo la perforada la que más causa se ha visto o mayor incidencia se ha visto de obstrucciones o presencia de fecalitos. Se describe que el proceso natural de la apendicitis iniciará con una obstrucción, el cual produce una distensión del apéndice, el cual lleva a una congestión de los vasos sanguíneos que irrigan al apéndice y que lleva a una invasión bacteriana que lleva posteriormente a una inflamación, que esta inflamación va a tener daños en la pared que como última instancia va a producir la perforación. Siguiente. Ahora, estas son las fases que mencioné anteriormente. Las cuatro fases de la apendicitis, la primera fase, que es la apendicitis simple o catarral, se describe que es el inicio de la enfermedad. Una vez que se ha hecho la obstrucción, esta va a iniciar con la congestión. Entonces vamos a poder ver que en esta fase lo primordial es una leve hiperemia de las paredes apendiculares y cierto engrosamiento de estas. Luego vamos a ver lo que sería la segunda fase, que es la fase flemonosa o fibrinosa, en la cual ya se ha dado una invasión bacteriana y ya se ha iniciado un proceso inflamatorio como tal, en el cual se va a ver la apéndice aún más engrosada, una hiperemia aún más marcada y a una congestión venosa y tal vez hasta ciertas características que se pueden ver periapendicularmente. Ya la tercera fase, que es la apendicitis gangrenosa, ya es una fase en la cual la congestión ha sido tan grande, en la cual ya los vasos sanguíneos han empezado el proceso de necrosis y van debilitando lo que es la pared del apéndice. Ya esta es una fase en la cual la pared es muy débil, el dolor
que se va a producir por este ya es más agrandado y puede haber un infiltrado periapendicular que puede ya entonces afectar lo que es la grasa o el mesoapéndice. Y ya la última fase, que es la fase perforada, ya es cuando la pared no desistió de esta fuerza o esta presión que está ejerciendo dentro del mismo apéndice y se formó una úlcera, el cual ya se va a secretar el contenido, que este puede ser entre contenido fecal, pus o mismo líquido del apéndice que tenía. Siguiente. Ahora, la presentación clínica de esta enfermedad es muy variada. Aunque lo que más se ha descrito, lo que más común se puede ver en esta enfermedad es lo que es el dolor migratorio. Un dolor que puede iniciar periumbilical o epigástrico que se va a irradiar hacia lo que es la fosa ilíaca derecha. Ahora, también como mencioné anteriormente, por cuestiones de la inervación parasimpática que este tiene, puede llegar a tener otras manifestaciones del tracto gastrointestinal, como lo que es las náuseas, vómitos, anorexia y diarrea. Otras manifestaciones que podemos llegar a ver es en el examen físico, lo que es la fiebre y en los exámenes de laboratorio, lo que es una leucocitosis con predominio de la neutrofilia. Siguiente. Otros hallazgos que nos van a ayudar significativamente a esta enfermedad son los signos clínicos del apendicitis o los signos apendiculares. Hay que recordar algo. Casi el 70 u 80% del diagnóstico de nuestras enfermedades, y en especial apendicitis, es clínico. Una buena historia clínica, un buen examen físico nos va a ayudar con el diagnóstico. Por lo tanto, vamos a realizar los siguientes signos. El primero o el más descrito también es el signo de McMurphy, o el punto de McMurphy, ¿sí? El cual lo que va a hacer es que vamos a trazar una línea imaginaria desde el McBurney, perdón, desde lo que es el ombligo hasta la cresta McBurney. ilíaca, McBurney, sí, perdón, desde lo que es el ombligo hacia de la cresta ilíaca derecha y vamos a dividirlo en tres porciones, siendo el tercio proximal a la cresta ilíaca derecha en el cual nosotros vamos a presionar y este va a ser el que al presentar dolor al paciente lo vamos a consignar como un signo de McBurney positivo. Otro signo que nos van a ayudar es el signo de Blomberg, el cual es el signo a la descompresión, por decirlo de manera rápida, del punto en el que vamos a presionar y este va a presentar dolor. Otro signo va a ser el signo de Rovsin, el cual es un signo de dolor indirecto. ¿Qué es lo que hacemos en este signo? Es que al presionar la fosa ilíaca izquierda por presión retrógrada, este va a estimular a lo que sería la fosa ilíaca derecha o a la parte del apéndice y va a presentar el dolor. Otros signos que nos van a ayudar van a ser el signo del obturador y el signo de psoas. El signo del obturador es al momento de acercar lo que es la pierna hacia el vientre del paciente, este va a presentar dolor. Y el signo del psoas es al momento de hacer una extensión de la cadera, o sea, al extender la pierna, el paciente va a presentar dolor. Y otra característica que tienen muchos estos pacientes es que por la irritación peritoneal que ellos presentan, ellos van a preferir estar acostados antes que estar parados. Siguiente. Y bueno, como mencioné anteriormente, entre los estudios de laboratorio y gabinete vamos a tener la biometría hemática completa con presencia de leucocitosis, con predominio de neutrofilia y una PCR elevada. ¿Qué nos quiere decir la PCR elevada? Es lo que es la presencia de inflamación. Otros exámenes que nos pueden ayudar son el ultrasonido y la tomografía computarizada del abdomen. Siguiente. El ultrasonido es un estudio que ha estado viniendo a ayudarnos al diagnóstico de muchas enfermedades últimamente y en la apendicitis no se escapa de ello. Se describe que la técnica que se utiliza para el diagnóstico de apendicitis por ultrasonido es la de compresión mientras se hace el estudio. Y se van a tratar de buscar ciertos hallazgos de lo que es el signo de Diana del apéndice y la presencia de líquido periapendicular. Pero la cuestión con este estudio es que es muy operador dependiente. Así que, si bien es cierto, ha venido a ayudar, pues hay que tener la práctica y la experticia con esta técnica. Siguiente. Ahora, vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué es tan importante hablar de los diagnósticos diferenciales en el caso de apendicitis?
Sucede que el apendicitis es una de las principales causas de un abdomen agudo quirúrgico. Por eso el diagnóstico temprano de esta enfermedad nos va a ayudar hacia un tratamiento temprano de nuestros pacientes y así evitar una morbilidad mayor o hasta llegar a una mortalidad. Por lo tanto, siguiente. En pacientes pediátricos se hace un poco difícil el diagnóstico, ya que si los pacientes son muy pequeños, ellos van a venir muchas veces con el dolor tan grande que ellos van a venir llorando y es muy difícil hacerle las preguntas a ellos. Por lo tanto, hacerle la pregunta a su familiar, ya sea la madre o la padre quien lo trae, es de suma importancia. Por lo mismo, una de las enfermedades que más se puede confundir con apendicitis es la adenitis mesentérica aguda, que no es más que la inflamación de los ganglios a nivel del tracto gastrointestinal. Y muchas veces la historia de esta enfermedad es ya la curación o un cuadro, un episodio previo de una infección de tracto respiratorio alto o a veces una enteritis en los pacientes, una gastroenteritis, perdón. Por lo tanto, es importante hacerle las preguntas pertinentes a sus padres. Siguiente. En pacientes ancianos también se nos dificulta el diagnóstico debido a que la presentación atípica de las enfermedades en ellos es muy común. Por lo tanto, a veces una apendicitis no se va a demostrar con los signos clásicos mencionados anteriormente. También hay enfermedades que se van a presentar mayormente en los pacientes ancianos que nos van a confundir con el diagnóstico, como es una diverticulitis, ya sea perforada o no, y un carcinoma perforante del ciego o de una porción del sigmoide, que ellos van a cursar con una peritonitis. Y esta peritonitis es la que nos va a hacer confundir el diagnóstico. Siguiente. En pacientes femeninos también realza la importancia la presencia de los órganos pélvicos, ya sea el útero, la trompa de falopio o los ovarios, los cuales lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica es la principal enfermedad que nos puede confundir el diagnóstico de apendicitis. Si bien es cierto, la enfermedad inflamatoria pélvica se puede demostrar el dolor en ambos fosas ilíacas, hay casos en los cuales solamente se circunscriben en lo que es la fosa ilíaca derecha. Entonces, los signos clínicos que nos van a presentar son muy parecidos a una apendicitis. La rotura del folículo de Graf eh, normalmente va a producir cierta cantidad de líquido o de sangre que va a producir un dolor leve en las pacientes femeninas. Sin embargo, cuando hay una inusual secreción de este líquido, va a crear una reacción inflamatoria que va a confundirnos con o mejor dicho, va a producir una peritonitis que no va a confundir nuestros signos clínicos. Lo que es la torsión de quiste de ovario, mismo principio, una vez que se produce, normalmente ellos son asintomáticos, pero una vez que se produce un tumor, una torsión del quiste, esto puede o romperse o mantenerse la torsión y generar un dolor sumamente importante en las pacientes. La cuestión con este caso es que debemos hacer el diagnóstico diferencial porque esta es una urgencia quirúrgica, así que es importante hacer el diagnóstico. Y otras enfermedades u otras características o otras manifestaciones que pueden presentar las pacientes femeninas que nos hagan confundir con el diagnóstico de apendicitis son el tumor de ovario, una endometriosis o un embarazo ectópico roto. Siguiente. En los pacientes inmunosuprimidos, la característica con estos pacientes es que lo que es la apendicitis o la incidencia de aparición de apendicitis como tal la enfermedad es igual, tanto en pacientes no inmunosuprimidos como los inmunosuprimidos. Sin embargo, donde varía la presencia de la inmunosupresión es en los índices de perforación. Se habla de que los pacientes inmunosuprimidos, una vez que tengan apendicitis, ellos pueden avanzar aún más rápido a lo que es la perforación, debido a que como ellos tienen una poca respuesta a nivel de células CD4, esta por medio de infecciones oportunistas o por la enterocolitis neutropénica, va a hacer que la presentación o el avance de esta enfermedad sea aún más rápido y aún mayor. Siguiente. Y lo que es el tratamiento de esta enfermedad es la apendicectomía. La apendicectomía, al final de cuentas, lo que nos ayuda es a eliminar la causa y a eliminar algunas posibles consecuencias que podamos encontrar. Para esta apendicectomía se han descrito varias técnicas, siendo una de las primeras
antes más usada, la apendicectomía abierta. Siguiente. Y la apendicectomía abierta no es más que hacer una incisión, pasar todas las capas musculares, pasar el peritoneo y llegar hacia lo que es la posición del apéndice, de este apéndice inflamado. Hacer una separación de todas las estructuras que hay alrededor y hacer una ligadura y extraer lo que es el apéndice. Y ya, con esto se quitan las manifestaciones y se quita la causa de la enfermedad. Sin embargo, hay otras técnicas. Siguiente. Tenemos también lo que es la apendicectomía laparoscópica, que es una técnica que ha revolucionado últimamente al utilizar una cámara y dos trócares que van a servir como las manos y el bisturí del cirujano. Esta cirugía es mínimamente invasiva, tiene menos incidencia en lo que son las complicaciones, que la hablaremos más adelante, y ayuda a que el paciente, pues, la mejoría sea muchísimo mayor. Y igual hay dos técnicas con la laparoscopía, la cual son de múltiples incisiones, como la que vemos en la imagen, en la cual una incisión es para introducir lo que es la cámara y las otras dos incisiones para los trócares. Y también tenemos la que es de una sola incisión. Siguiente. En la cual con una sola incisión se introducirá lo que es la cámara y ambos trócares. Siguiente. Otra técnica que se ha descrito y que últimamente ya está en desuso, que solamente se habla que en Japón la están utilizando, es la cirugía endoscópica transluminal a través de orificios naturales. En esta técnica lo que se hace es que por medio de, al momento de introducir por la boca o por el ano, o en caso de las mujeres a través de la vagina, se va a tratar de llegar hacia lo que es el apéndice. Si es cierto, no tiene incisiones, no hay algún tipo de injuria, sin embargo es un poco más incómodo, de cierta manera, no confortante para el paciente. Siguiente. Ahora hablaremos de las complicaciones de la apendicectomía. Las complicaciones de la apendicectomía se van a ver en su gran mayoría en las que son las apendicectomías abiertas. Vamos a tener tres tipos de complicaciones, las cuales son las inmediatas, las mediatas y las tardías, como que al momento o posteriormente de la cirugía vamos a ver o se podría presentar, si no hay una buena técnica o una buena asepsia en el paciente, o un buen manejo de la herida, una infección del sitio quirúrgico, la formación de hematomas, un hemoperitoneo, formación de seroma, una disfunción ileal o hilo paralítico, o en el caso más extremo, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o un shock séptico. Las complicaciones mediatas pues, entran lo que son la disfunción intestinal, la pseudoclusión intestinal, abscesos, tanto abdominales como pélvicos, fístulas, celulitis, dehiscencia de la sutura de muñón, eh, tromboflebitis portal y sepsis. Y ya tardíamente, una vez que hay casos en los que ya dándole salida al paciente se pueden encontrar estas complicaciones como abscesos hepáticos, fascitis necrotizantes, ileitis, obstrucción intestinal mecánica, sepsis tardía y hernias incisionales. Siguiente. Gracias, doctora Aparicio, por su exposición. De ella, pues podemos concluir resumiendo que la apendicitis aguda es una enfermedad de suma importancia dentro de nuestra labor como médicos. Es por ello que debemos aprender a diferenciar sus cuatro fases, saber sus síntomas, sus signos, la presentación clínica, que por lo general inicia con un dolor periumbilical y difuso, que tarde o temprano se circunscribe a la fosa ilíaca derecha, también asociada a náuseas, vómitos, fiebre, leucocitosis, como mencionó el doctor Aparicio anteriormente. Y dentro del tratamiento, pues recordar que la importancia radica en el tipo de apendicitis, ya sea complicada o no complicada, y la preferencia del cirujano respecto a la técnica quirúrgica. Para la segunda exposición de la noche vamos a hablar de las neoplasias del apéndice cecal, que si bien es cierto son poco frecuentes, se reportan 1 en 10.000 casos y constituyen del 0,2 al 0,5% de todos los tumores del tubo digestivo.
siendo los más descritos en la literatura los carcinoides y los adenocarcinomas. Para ello, la expositora va a ser la doctora Lía Concepción, que le damos la palabra en estos momentos. Gracias, doctora Rodríguez. Pues sí, como ya ella dio la introducción, primero tenemos que hablar sobre algo de las neoplasias del apéndice. Si bien la prevalencia de identificación de las mismas es menor al 1%, no significa que no se vayan a encontrar. Entonces, la clasificación de las mismas incluye al tumor de tipo carcinoide, el cual se trata de una presencia a nivel generalmente de la punta del apéndice de una masa vulvar firme y amarillenta, cuyo tamaño en promedio suele ser de 2,5 centímetros. También tenemos el adenocarcinoma. El adenocarcinoma primario de apéndice es una neoplasia muy rara, incluye 3 subtipos, los cuales son el adenocarcinoma colónico, el adenocarcinoma mucinoso y el adenocarcinoide. También tenemos al mucosele. Esta no es más que obstrucción, una obstrucción por acumulación intraluminal de material mucinoso que generalmente es benigno siempre y cuando se rompa. En caso de que se rompa, ya va a tener un comportamiento maligno. También tenemos el pseudomixoma peritoneal. Este es un trastorno frecuente en el que vamos a ver derrames de líquido de tipo gelatinoso debido a la implantación en superficies peritoneales y a nivel del epiplom, cuyo origen suele ser a nivel del apéndice. También tenemos el linfoma. Aunque el linfoma de apéndice es en extremo raro, sigue presentándose y representa del 1 al 3% de los linfomas del tubo digestivo. Entonces, en esta presentación nos enfocaremos en el tumor carcinoide. Es infrecuente, se presenta principalmente en el sexo femenino entre la tercera y cuarta década de la vida y su diagnóstico se trata de un hallazgo incidental. Se reportan 1 en 10.000 casos y estos constituyen del 0,2 a 0,5% de todos los tumores del tubo digestivo, mientras que a nivel de las neoplasias apendiculares representan alrededor del 20%. El diagnóstico preoperatorio de este tipo de tumor es raro, por lo que casi siempre se descubren al estudiar una apendicitis. ¿Qué manifestaciones va a tener el paciente con este tipo de tumor? Bien, pueden ser manifestaciones de tipo cutáneas, en el que puede tener enrojecimiento en cara y cuello por una crisis vasoconstrictora. También puede haber una potente vasodilatación y se ha visto presencia de taquicinina. Pueden haber manifestaciones digestivas como diarrea explosiva y acuosa, una hipermotilidad, aumento en las secreciones y la presencia de serotonina. También pueden haber manifestaciones de tipo respiratorias como lo son broncoespasmo con sibilancias, disnea, hipertensión pulmonar, presencia de histamina y bradiquinina. Incluso pueden haber manifestaciones a nivel cardíaco, como lo son el aumento de gasto cardíaco, insuficiencia de la válvula tricúspide y de la válvula pulmonar, y presencia de serotonina y de sustancia P. Hay un porcentaje de pacientes que presentan algo conocido como síndrome carcinoide. Este se produce por la secreción de factores producidos por el mismo tumor y va a tener 2 tipos de presentación. El típico, que como bien lo dice su nombre, es el que más se va a ver, tiene enrojecimiento cutáneo, diarrea, fibrosis cardíaca, disnea y sibilancia. La otra presentación, el atípico, vamos a ver pacientes con enrojecimiento prolongado, con cefalea, lagrimeo y broncoconstricción. El síndrome carcinoide se va a ver sobre todo en pacientes que presenten metástasis a nivel hepático.
Como ven en esta imagen, a nivel hepático podemos tener una hepatomegalia. Entonces, es donde más se ve. Sin embargo, sigue siendo un pequeño porcentaje. El diagnóstico. Como dije antes, este es un hallazgo incidental. Es decir, durante la apendicitis se logró sacar el apéndice, pero a simple vista no se logra identificar que hay un tumor ahí. Este diagnóstico se realiza cuando la muestra se manda a patología. Estando ahí, podemos hacer el diagnóstico histológico que conlleva dos procesos. La técnica de Grinelius, en donde se exponen la característica argentina, es donde las células se marcan de color de plata. Y estas células que se marcan son las células a nivel de las criptas de Lieberkühn. Y el otro proceso es la técnica de cromogranin. Este es un estudio inmunohistoquímico que ha ido desplazando a la primera técnica, la técnica de Grinelius. Una vez hecho este diagnóstico histológico, entonces se debe hablar con el paciente para introducir los estudios imagenológicos buscando si ya hay metástasis. Entonces, en la parte imagenológica tenemos la tomografía computarizada, que puede ser simple o con contraste, y se han ido agregando nuevas técnicas, como lo son la gammagrafía con receptores de somatostatina y la tomografía por emisión de positrones. Otros lugares donde suele hacer metástasis este tipo de tumor incluyen los pulmones, el hueso y los ganglios linfáticos circundantes. Entonces, ¿qué tratamiento yo le ofrezco a este paciente? Bien, el tratamiento se va a basar en diferentes factores. Hay que evaluar el tipo histológico, también hay que evaluar el diámetro, el tamaño del tumor en sí, la ubicación a nivel del apéndice, si ya hay infiltración linfática, si hay metástasis. Hay que evaluar también la edad del paciente. Entonces, en aquellos tumores que sean menores a 1 centímetro o que sean menores de 2 centímetros sin datos de metástasis, en esos casos la apendicectomía es bastante efectiva. Pero si se trata ya de un tumor mayor de 2 centímetros o un tumor mayor de 1 centímetro con datos de metástasis, entonces en estos pacientes se recomienda realizar una hemicolectomía derecha y en aquellos pacientes que que hayan presentado síndrome carcinoide, que tengan los datos de metástasis o que ya se haya visto recidivas locales tardías, se tiene que incluir también la quimioterapia y darle seguimiento oncológico a estos pacientes. Y eso sería por parte del tema de tumor carcinoma. Gracias, doctora Concepción, por su exposición y pues para concluir el tema, en lo que respecta al tumor carcinoide, debemos recordar que la detección preoperatoria del tumor es rara, como mencionó la doctora Lía, y cursa generalmente de forma asintomática, aunque en ocasiones puede ocasionar obstrucción de la luz y originar un cuadro de apendicitis aguda. Y este es el motivo por el cual casi siempre se descubren al estudiar una apendicitis. Ahora abrimos el periodo de preguntas para el que desee hacerla a través del chat o pueden activar su micrófono. Tenemos una pregunta de Esther. Dice, ¿cuál es la tasa de supervivencia de los pacientes con tumores carcinoides? Doctora Concepción. Ok, según lo que se ha visto en los diversos estudios, la tasa de supervivencia a 5 años en estos pacientes es mayor del 95%. Habían estudios que llegaban a hablar que era del 100%. Es decir, si se logra dar tratamiento y ayudar mucho a este paciente. Gracias, doctora. Esther, ¿está satisfecha con la respuesta?
Listo, tenemos otra pregunta. ¿Qué porcentaje de pacientes llegan a presentar metástasis? Doctora Concepción, le damos la palabra. Ujú. Bien, según los estudios que revisé, se habla de que alrededor del 20% de pacientes pueden llegar a presentar metástasis. Las habituales suelen ser al hígado y también se hablaba que a pulmón. Gracias, doctora. Dainara, ¿respondimos a tu pregunta? Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, duda? Si no, pues le damos la palabra al doctor Lindsay por si quiere hacer algún comentario respecto a ambas exposiciones. Bueno, como último punto, queremos agradecerles a todos por su tiempo, por su apoyo y participación, y gracias por asistir a esta actividad que con mucho cariño hemos realizado para tratar temas que son de interés para todos dentro de la cátedra de cirugía, como para nuestro futuro como médicos de atención primaria. Buenas noches para todos.